Nada, yo tengo aquí el honor de presentar no es como un invitado, porque don Javier es de la casa, por todo lo que ya estamos conversando. Don Javier Ibáñez, capellán del colegio Los Alerces, donde lleva un año, después de haber estado 4 años en el colegio Los Andes, también de capellán. Ya dijimos que es hermano de la Maida, así que también es muy cercano a Seduc. Y además hay que decir que gracias a él llegamos a don Lucas Buck, porque él fue, él lo conoce personalmente desde hace ya mucho tiempo, estudió teología moral con don Lucas en Roma, entonces lo conocía de antes y él nos dio el dato, y a él le hemos pedido entonces que esta tarde nos diga algunas cosas de esta charla o este tema, más que nada el tema, ¿no? ¿Dónde está Dios? La respuesta cristiana al mal, al problema del mal, ¿verdad? Entonces, él lo que ha hecho es recoger todas las preguntas que ustedes le han mandado, y lo que pretende es comentar el video de don Lucas, pero además lo va a enriquecer con las respuestas que ha pensado para las preguntas que ustedes tienen. Por lo tanto, va a ser una cosa muy aplicada, y yo ya sin más, para no quitarle tiempo a don Javier, le doy las infinitas igual como lo hicimos con don Alejandro, porque sabemos que los curas no tienen para nada el tiempo sobrante, y esto le ha requerido trabajo y le ha requerido horas, y por lo tanto se lo agradecemos y tenemos plena conciencia que es así. Vamos a rezar por usted en agradecimiento, y ahora lo dejo con todo su público. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Manuel. Bueno, efectivamente, gracias a la pandemia uno ha tenido un poquito más de tiempo, ¿eh? La verdad que esto juega a favor. A favor, muy bien. Entonces, efectivamente, a mí me ha tocado, o sea, me han pedido que responda las preguntas que eventualmente se le debería haber hecho a don Lucas. Obviamente yo tengo una pequeña presentación para profundizar algunos temas que vi que quedaron como a raíz de las preguntas, que pienso que pueden ayudar, pero sobre lo que ha dicho don Lucas. Entonces tampoco intentaré no repetir, ¿no? Así que he hecho una pequeña presentación que se las voy a poner aquí. Entonces, el tema del mal, obviamente el tema del mal es un tema absolutamente evidente en nuestro mundo, ¿eh? O sea, quien diga que en este mundo no hay mal, bueno, se engaña profundamente, ¿eh? Basta ver un diario o un noticiero, va a experimentar dolor ante las cosas que pasan. Pero uno dice, bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Ah? Veo que hay mal en el mundo, veo que nadie quiere el mal en el mundo, porque también es otra cosa, ¿no? Nadie se beneficia del mal, sino a veces puede ser solo parcialmente, pero todo el mundo lo quiere evadir, nadie quiere sufrir y nadie quiere hacer sufrir. Y esta pregunta no se puede, uno no se la puede sacar de la cabeza, uno no la puede evadir, o sea, ni siquiera el no creyente, que muchas de las preguntas iban por allí, es decir, cómo el mal, hay una respuesta del mal fuera de la fe. Bueno, en verdad, todo ser humano se pregunta por el tema del mal. Para un creyente ya el problema del mal es difícil, pero para un no creyente es angustiante, eso sí, ¿no? Entonces necesitamos una respuesta para poder seguir viviendo, ¿no? ¿Qué es el mal? ¿Qué tengo que hacer yo frente al mal? ¿No? Y sobre todo el mal injusto, ¿no? El sufrimiento del inocente, ¿no? Que es lo que le rompe el corazón a una persona, ¿no? Y le hace decir, esto no puede ser, ¿no? ¿Qué mundo es este? ¿No? Ahora, San Agustín decía que el problema del mal es el problema del hombre mismo. Es decir, el hombre, el problema del hombre, o la reflexión del hombre sobre sí, es porque hay mal en él, ¿no? Si no hubiera mal en el hombre sería mucho más simple. Por eso también tenemos esta verdad que aparece y que la citó don Lucas del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: el conjunto de la fe cristiana es una contestación al problema del mal, como en su conjunto, ¿no? O sea, la fe cristiana
viene a responder cómo Dios reacciona ante una acción del hombre que fue errada, digamos, y que lo hace sufrir, y que de alguna manera como que lo desarticuló. Uno ve que el hombre es un ser desarticulado hoy en día en este mundo, ¿no? Que no hace lo que quiere hacer, que hace lo que no quiere hacer, ¿no? En palabras de San Pablo, ¿no? Pero claro, uno se da cuenta de que en este mundo la cosa es más compleja porque uno va al siglo XX y encuentra cosas tremendas, ¿no? Encuentra el holocausto, ¿no? Judío y encuentra, ¿no? Entonces aquí uno ve, por ejemplo, ¿no? O el atentado contra las Torres Gemelas, que es un ícono, ¿no? De la maldad, ¿no? De que estamos mal en el fondo, ¿no? Hay este cuadro, no sé si lo conocen, El Grito, ¿no? Que es un cuadro bastante tétrico, ¿no? Pero que en el fondo es una manifestación, ¿ah? De los horrores. Bueno, hay Famoso, muñecas buenas y las se que hizo probablemente no famoso son tan buenas. precisamente porque como que sale este señor, como digo, pelado y deformado, diciendo, ¿qué hemos hecho, no? ¿Qué hemos hecho con el hombre, no? Entonces, claro, ¿por qué Dios no evita todo esto, no? Si Dios puede evitar el mal, ¿por qué no lo hace? ¿No? Es un poco parecido a lo que le preguntaban al Señor, ¿no? Nos decía, baja ahora de la cruz, ¿ah? En el Calvario, ¿no? Y el Señor no baja, ¿no? ¿Podría haber bajado? Sí, podría haber bajado. ¿Ah? De alguna manera es de alguna, decir, bueno, resuelve esto que te están haciendo, ¿no? Si eres Dios, baja ahora de la cruz, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Bien, y esto se pone más acuciante ahora que tenemos un sufrimiento global, ¿no? O sea, está toda la humanidad sufriendo el coronavirus. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Es un castigo de Dios? ¿No? ¿Es un castigo de la naturaleza? ¿Dios castiga? ¿O simplemente tuvo que pasar nomás, tuvo que suceder, ¿no? Entonces, ante estas reflexiones es necesario preguntarse qué es el mal, ¿no? Santo Tomás decía, hace una definición, habla mucho del mal en la Suma Teológica, y define, esto es una idea que ha sacado de un filósofo griego, no es griego, no sé, pero que es Plotino, ¿no? Plotino dice, o Santo Tomás, a propósito de las ideas de Plotino, dice que el mal es la ausencia del bien debido. O sea, que aquí se dice una cosa súper importante, porque el mal es la negación de un bien, es como un no bien, pero de un bien que debiera estar, o sea, del bien debido, no es de un bien cualquiera, ¿no? Entonces pone el ejemplo de un ciego, ¿no? Dice el ciego, la ceguera es un mal, ¿por qué? Porque toda persona debiera ver. Entonces, es la ausencia de un bien, la vista, debido, o sea, de alguien que debiera ver, no ve, por eso la ceguera es un mal. A esa persona le aqueja el mal de no tener un bien que es la vista. No sé, pues hay otros bienes que no son debidos, ¿no? Pues si el hombre nunca ha volado con alas propias, digamos, ¿no? Uno le puede decir que para el hombre no volar es un mal, para un pájaro sí, porque es un bien debido, ¿no? Entonces tiene algo que ver con el ser de las cosas, con la naturaleza, ¿no? O la orfandad, por ejemplo, la orfandad es alguien que no tiene papá y que lo debiera tener, ¿no? Porque tener un papá es algo bueno, ¿no? Sobre todo en el caso de un niño, ¿no? Necesita un papá y no lo tiene. O sea que el mal no es algo, sino la falta de algo. Y así la violencia es falta de paz, la miseria es falta de lo necesario para vivir, y así, ¿no? Entonces, ¿por qué explico todas estas cosas? Porque muchos han preguntado sobre el mal fuera del cristianismo. Y si uno lo estudia un poco mejor, se da cuenta de que las respuestas de las otras creencias son bastante negativas, ¿eh? Acerca del mal, ¿eh? En principio, por ejemplo, en el mundo antiguo,
Y aquí voy a la siguiente diapositiva. En el mundo antiguo existía algo que se llama el dualismo, ¿no? En concreto el mundo griego, pero no solamente, ¿no? Mesopotamia y todas estas religiones hablaban de un principio del bien y otro del mal, que se contraponen entre sí y luchan. Pero bien y mal tienen de alguna manera la misma potencia, ¿no? Entonces, esa es una explicación no cristiana, ¿ah? Y del cual surgen un montón de otras religiones, sobre todo las religiones antiguas, de que existen un Dios del bien y un Dios del mal, ¿no? Otro elemento que existe en las religiones que son precristianas o fuera de la religión cristiana es el tema de los griegos. Los griegos tenían, bueno, hablan mucho acerca del mal, pero para ellos el mal, bueno, sobre todo tiene un poco que ver con este mundo, con la materia, ¿no? Entonces aquí está el famoso mito de la caverna de Platón, en el cual se dice que en el fondo hay un mundo de las ideas que es como el mundo perfecto, ¿ah? Y el mundo bueno, el mundo del espíritu, pero que también existe este mundo, y en concreto el hombre, que es un espíritu que está encerrado en un cuerpo, ¿no? Entonces, tiene que ser liberado de alguna manera para poder ser feliz, ¿no? Y también hay otro elemento del mundo griego que también tiene que ver mucho que ver con el mal, que es el tema de la idea del eterno retorno. Es decir, la historia se repite constantemente. Y así como se repiten los días, se repite la noche, el día, se repiten las estaciones en el año, la historia del hombre se repite. Y existe el destino que lo va determinando todo. Pero esto es una idea muy negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, de alguna manera, el hombre no puede hacer nada para evitar el destino. Entonces, todo tiene que pasar. Por una razón, tiene que pasar. Entonces, el hombre no puede salir de esta rueda gigantesca que es el eterno retorno, digamos, que le impide, no sé, poder salir y poder hacer que la historia sea, bueno, ir evolucionando de alguna manera, ¿no? Entonces, el mal, de alguna manera, es necesario para los griegos, ¿no? Esto mismo nosotros lo vemos en las religiones actuales, por ejemplo, en el budismo y en el hinduismo, ¿no? En el hinduismo son religiones súper pesimistas acerca del hombre y acerca sobre todo del individuo. El budismo dice, o sea, lo malo está en el individuo, en la multiplicidad, lo bueno es la unidad, ¿no? Son muy panteístas, es decir, en que todo es Dios, ¿no? Pero en el fondo la existencia para ellos es algo muy negativo, por lo tanto, la felicidad está en huir de la existencia. El hinduismo también, el hinduismo dice que, en fin, tiene mucho de destino, es decir, la reencarnación para ellos en la que creen es digamos, un subseguirse de vidas, pero en el fondo uno no puede salir de este eterno retorno que en el fondo es todo igual, ¿no? Existe una especie de equilibrio general en que, por ejemplo, si una persona hace el mal, le va a ocurrir el mal, ¿no? Si una persona roba, pues algo le va a pasar con aquello que roba, ¿no? Que es, bueno, en fin, uno la verdad que también lo ve en otras culturas y quizás en la nuestra, sobre todo las personas más supersticiosas, ¿no? Incluso en el ámbito cristiano. Si voy a misa, como la niña, si voy a misa me va a ir bien en la prueba, ¿no? Para que me vaya bien en la prueba tengo que estudiar, ¿no? Voy a misa para otra cosa, digamos, pero en el fondo es, si yo hago algo malo, me va a ocurrir algo malo. Si yo hago algo bueno, me puede ocurrir algo bueno. Pero en el fondo no importa mucho porque el destino está equilibrado. Por eso, por ejemplo, en el hinduismo no existe la caridad, ¿no? Y en la India, la gente se mueve por las calles, en gran parte, dice, algo habrá hecho esa persona para estar así de mal, ¿no? A él o sus parientes, ¿no? Entonces yo no puedo hacer nada, yo lo dejo ahí nomás, ¿no? O sea, la caridad cristiana es eminentemente cristiana. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Biblia, vamos al Antiguo Testamento, tampoco hay una idea como muy unitaria del mal, ¿eh? Hay distintas cosas, pero en principio hay algo que nosotros vemos en la época de Jesús,
en concreto cuando Jesús cura a ese ciego y le preguntan a Jesús, le preguntan, ¿pecó él o sus parientes o sus padres? ¿No? Tiene algo así, de alguna manera, de este mundo antiguo, de decir, si está mal es porque algo hizo. ¿No? Y lo mismo, bueno, en fin, pero hay un elemento distinto y muy superior, que es el tema de Job, ¿no? Que lo explicó don Lucas, por eso no me voy a extender en esto, pero el sufrimiento del justo, es decir, ya una persona que no ha hecho nada malo, pero que el Señor lo prueba, ¿no? Y además, no solamente lo prueba, sino que hay un ser que no desea el bien del hombre, ni desea el bien de Dios, que está como tentando, ¿no? El llamado demonio, ¿no? Entonces, pero vamos aquí a lo más difícil, el sufrimiento del justo. No se da cuenta que de repente no es una especie de rueda que en el fondo algo habrá hecho esta persona, no, porque él era bueno y era justo ante Dios. ¿Por qué tiene que sufrir? ¿No? Son cosas que, bueno, voy a profundizar un poquito más adelante, ¿no? Esto es un poco lo que ven otras religiones, que es una de las preguntas que me hicieron. Entonces, volvamos al tema, al ámbito de la Sagrada Escritura y a nuestra digamos, a la fe cristiana. Uno, en la fe cristiana, el tema del mal está sobre todo tratado en la Sagrada, en el Génesis, ¿no? Que es un libro que hay que saber leerlo, porque es un libro muy antiguo, es un libro religioso, ¿ah? No es un libro de historia o no es un libro de ciencia, sino que es un libro religioso. Por eso él quiere dar preguntas profundas y últimas acerca de las cosas. Entonces, allí se dice que Dios creó todas las cosas. Y en el último día, cuando terminó, se dice que vio Dios que todo era bueno. Lo mismo dice cuando crea al hombre, vio Dios que era muy bueno. Entonces, es decir, todas las cosas que salen de Dios son buenas. Y Adán y Eva, en su estado de bondad original, eran buenos. Entonces uno ve que la creación es preciosa, ¿no? Es muy bonita y es buena. Y la naturaleza, en principio, es buena. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿De dónde sale el mal si es que Dios no es la fuente de ese mal, no es la razón, ¿no? Entonces, el mal sale no de Dios, sino que sale de una decisión del hombre, sale de la libertad del hombre, ¿no? Y aquí uno puede pensar, bueno, pero claro, a uno le dice, pero ¿cómo un acto del hombre puede haber hecho tanto mal? ¿Ah? Por decirlo de alguna manera, qué importante es el hombre, qué importante es la mujer, ¿no? Como para decir que, como que, porque destartaló, ¿no?, toda la creación, ¿no? Y se rompió a sí mismo, ¿no? Obviamente, esto es en el capítulo 3. Hay muchísimas cosas acerca del mal que me gustaría explicar, pero no alcanzo, ¿no? Porque esto es simplemente, quiero ser breve, ¿no? Pero lo importante es darse cuenta de que aunque fue tentado Adán y Eva por el demonio, que también es otro, el ángel, y también el demonio también es una criatura, ¿no? No es un principio semejante a Dios, es una criatura más. Puede ser superior a Dios, ¿por qué? Porque es superior al hombre, porque es más poderosa, en cuanto a inteligencia y a voluntad, ¿no? Pero, no deja de ser una criatura, que también fue probada antes de los hombres. Esto es lo que enseña nuestra fe cristiana. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? ¿Ah? El hombre, aquí sale una pintura de Adán y Eva,
cuando cometieron el mal, ¿no? Entró el mal, no solamente en el hombre, sino que entró el mal en la creación, ¿no? ¿Y qué pasó con el hombre? De alguna manera como que se quebró, perdió su integridad, perdió su unidad. Y no solamente esto afectó al hombre, sino que afectó a toda a toda la naturaleza. Entró la muerte, entró el pecado, entraron las enfermedades, ¿no? La descomposición, ¿no? Se desordenó la cosa. O sea, toda la creación se descuajeringó de alguna manera y el hombre en sí mismo como que se descentró, ¿no? Y entró el dolor, y entró el sufrimiento, que hasta ese momento no existían, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios podría haber dejado al hombre así nomás. Podría haberlo dejado, dice en el Génesis, que lo echó, digamos, del Edén, que puso un ángel en la puerta para que no pasara, ¿no? Pero inmediatamente, en el mismo capítulo 3, les propone una solución, no deja solo al hombre, ¿no? Cuando habla de Eva, dice que de la generación cuando está maldiciendo a la serpiente, dice que la generación de la mujer, ¿no? Aplastará la cabeza a la serpiente, ¿no? Entonces, el problema del mal, el problema del pecado, el origen es la desconfianza en Dios. ¿Por qué es tan terrible el pecado del hombre? Es no tanto comerse una manzana, como uno podría pensar cuando uno le enseñaron como en primero básico, digamos, ¿no? Sino que es el acto de desobediencia, es pensar que Dios nos miente, cuando en realidad Él es la verdad. Pensar que Dios nos esconde las cosas, cuando en verdad es quien sabe mucho más, ¿no? Para nosotros permanece siempre la tentación de querer ser como dioses, ¿no? El pecado es esto, querer ser Dios, no querer ser criatura, no querer ser, no sé, obedecer, ¿no? Y nos cuesta obedecer al papá, a la mamá, no sé, pues a los niños les cuesta obedecer ahora que estamos con el COVID, que cuesta mucho, ¿no? No salir y uno siempre está intentando buscar, ¿no? Bueno, el no obedecer, el ser criatura. ¿Por qué se llama árbol del bien y del mal? ¿Ah? Porque a veces yo quiero decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, como la realidad a mi gusto. Bueno, ¿y qué pasó con el hombre después de eso? Bueno, entró el mal en la creación, en concreto el pecado, ¿no? Y entró el sufrimiento. Entonces, el Señor podría haber dejado botado al hombre y probablemente el hombre si Dios no hubiera hecho nada, probablemente el hombre habría desaparecido por su maldad. Pero no lo dejó. O sea, el hombre interviene en la historia para salvar al hombre, ¿no? Y no sé, es importante darse cuenta que el hombre como que Dios se toma en serio al hombre. Podría haber dicho, ok, no te preocupes, yo lo arreglo, todo como antes. Pero habría sido destruida la creación con eso. Porque lo más maravilloso de la creación es tu voluntad y la mía. Eso es lo más importante de la creación. Entonces el Señor a mis decisiones y a las tuyas, como que le da una importancia impresionante. Es decir, existe el mal en el mundo porque Dios quiso tomar el riesgo de que nos equivocáramos, porque valora en mucho tu decisión y la mía. Por eso hay un himno muy antiguo de Semana Santa que dice: oh feliz culpa que mereció tal Redentor. La cruz, que es la que estamos viendo allí, ¿no? Es un poco es la consecuencia de nuestros pecados, pero sobre todo es el amor de Dios por nosotros. San Agustín tiene unas palabras que son muy bonitas. Dice: Dios juzgó más conveniente sacar bienes de los males que impedir todos los males. Es decir,
¿Qué dice el cristianismo acerca del mal? La libertad del hombre es tan grande que el Señor está dispuesto a de alguna manera, de permitir, tolerar el mal a cambio de todo el bien que puede hacer el hombre. Entonces, todavía no se ha dicho la última palabra sobre el mal, ¿no? Dios sabe más. Esto también lo explica don Lucas, ¿no? Pero Dios es más sabio, ¿no? Como decía él, ¿quién somos nosotros para preguntar, para pedirle razones a Dios? Si Dios sabe mucho más. Nuestra inteligencia, nuestra voluntad es parcial. Lo que pasa es que nosotros estamos entre medio, ¿no? Y sufrimos, ¿ah? Eso es lo que nos duele. Y eso es quizás lo que, bueno, me gustaría seguir un poco por esa vía, ¿no? Entonces, si vemos que Dios no destruyó al hombre, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que arreglar lo que hizo, ¿no? Entonces, por eso la cruz es el acto más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad es el acto más grande que ha ocurrido y ocurrirá, ¿no? ¿Por qué? Porque con el acto de desobediencia del género humano, él lo repara con un acto de obediencia suma. Es un acto perfecto de obediencia. O sea, donde hubo soberbia, allí Dios puso humildad. Y esto es lo más impresionante, que lo que siempre a nosotros nos va a llamar la atención, que el Señor nunca actúa con violencia. En la cruz el Señor parece absolutamente derrotado, destrozado, escupido, ¿no? Pero así reina Dios, ¿no? Esto es muy, muy actual para nosotros, ahora que tenemos todo el tema social y todo, y no sé, el tema político que a lo mejor nos da mucha rabia, nos puede causar como mucha rabia en muchas cosas, porque está muy dividida la cosa. La solución no es la violencia. Y esto es el mensaje del cristianismo, ¿no? Es la respuesta a la solución nuestra es al amor, al entendimiento, a la unidad, ¿no? Bueno, o sea que tiene unas aplicaciones muy concretas lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué más? Hay una santa que se llama Santa Juliana de Norwich, que no sé si la conocen, que es una mística inglesa del siglo XIV. Y ella, ante lo que estaba ocurriendo en esa época en la iglesia, que era mucho peor a lo que está ocurriendo ahora, quizá uno dice, bueno, en fin, todos los escándalos y todo en Chile y no sé qué, bueno, en la época de ella era mucho peor, ¿no? Era antes del Concilio de Trento, entonces había mucha indisciplina por parte del clero y todo. Entonces, Santa Juliana se espantaba, ¿no? Entonces, una vez haciendo oración junto frente al crucifijo, le dijo, Señor, todo este mal que hay en el mundo y el mal hecho por personas que debieran hacer el bien, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permites todo este mal? Entonces, ella oyó estas palabras, ¿no? Que en el fondo vienen a decir, Juliana, verás que todo estaba bien, ¿no? Todo irá bien y todo irá bien y toda clase de cosas irán bien, ¿no? Verás que todo estaba bien. Claro, ante la visión de Dios que nos dice, verás que todo estaba bien, nos dice, bueno, no me queda más que esperar en Dios, aunque esté sufriendo. ¿Ah? Hay un libro que la verdad que es bastante bueno, lo recomiendo, se llama El Dios de la Alegría y el Problema del Dolor, que está escrito, sobre todo, es un sacerdote catalán, Jorge Ortech se llama, o por lo menos navarro, no sé si catalán, pero del norte de España, que en el fondo habla de todos estos temas, pero en el fondo él sobre todo habla del dolor sufrido, ¿no? Él le escribe a una persona que sufre, ¿no? Entonces él dice, un poco viene a responder esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces pone un ejemplo muy divertido, porque dice, si uno está en el estadio, un estadio de 200.000 personas y está viendo el partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y
pasa una paloma y justo descarga, justo en mi cabeza, ¿no? Entonces, claro, una la pregunta que uno dice, ¿por qué a mí? Si son 200.000 personas, ¿por qué justo me tenía que descargar a mí? Perdón por el ejemplo, pero es que es el ejemplo que pone él. ¿Ah? Entonces, ¿por qué, qué he hecho? A lo mejor traté mal a alguien en la fila, a lo mejor... No, él dice, no, simplemente existe la ley de gravedad, existe una biología de la paloma, las palomas vuelan y todo, y eso tenía, simplemente me tocó nomás. No es un castigo divino, es simplemente la naturaleza que funciona, ¿no? Lo mismo uno puede decir de los males como naturales, es decir, de los terremotos y de la pandemia. Ahora está súper discutido si es voluntario o involuntario, pero no me quiero meter ahí, ¿no? Pero en el fondo a uno le pasan muchas cosas. Una enfermedad, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué ocurre allí? ¿Ah? A lo mejor Dios me la mandó. No, simplemente es que ocurrió que pasaron por ahí unos electrones, entonces mutaron mínimamente una célula y se produjo un cáncer, ¿no? Pero allí Dios respeta de alguna manera la gravedad y respeta las leyes de la naturaleza que ha hecho, una naturaleza que está un poco en deficiencia por el mal del hombre, ¿no? Ahora, y esto creo yo, ahí yo no estoy muy de acuerdo con el libro, porque yo creo que el hombre, o sea, que Dios actúa mucho más en el hombre y en la naturaleza que lo que dice el libro. Pero él dice, en general los males son producto de la naturaleza. Distinto es el mal moral, que es el pecado. Ahora, él dice, lo que yo sí puedo cambiar este mundo, yo sí puedo cambiar este mundo cuando yo decido hacer el bien. Y esa persona que quizás le cayó la caca de paloma, simplemente no se enoja y dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y se limpia y sigue, ¿no? Ahí con dándole ánimo a su equipo, ¿no? O también se puede enojar y se puede enfurecer y puede, bueno, en fin, entonces dice, ahí sí actúa mucho más Dios. Donde más actúa Dios es en el corazón de los hombres, transformándolos con su gracia. También existen los milagros y también existen los favores de Dios y existe la providencia, pero sobre todo Dios actúa en el corazón del hombre. También quería poner otro libro que a mí me gustó mucho, que son dos libros en verdad, ¿no? Que son los de Luis. Luis escribió este libro, ¿no? El problema del dolor, en el cual hace toda una teoría, ¿no? Sobre el dolor. Pero después se le murió su señora. Y quedó tan triste, que en el fondo él, de alguna manera, se enojó con Dios. Una cosa que suele pasar de alguna manera con gente que sufre, se enojó positivamente con Dios, como Marta y María se enojaron ante la muerte de Lázaro, digamos, ¿no? Y claro, cuando él vio que la muerte de su señora, o sea, cuando vio el dolor en primera persona, él cambió. Entonces le pareció que todo lo que había escrito en el problema del dolor era como, dijo, bueno, en fin, como que lo cuestionó mucho más. Y se dio cuenta que otra cosa es con guitarra, con el dolor. O sea, cuando uno sufre, en el fondo, ahí es cuando uno entiende un poco mejor qué es el dolor. Job, cuando el Señor le manda todos estos males, dice una cosa que llama muchísimo la atención, porque dice, solo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Es decir, antes te conocía, cuando estaba todo bien te conocía, pero ahora que he sufrido, te han visto mis ojos, ¿no? Entonces aquí quiero ofrecerles, son las últimas 2 diapositivas estas, pero quiero ofrecerles un texto que me pareció que Joseph Ratzinger realmente como que toca un poco el corazón del hombre cuando los dice, sobre todo a propósito de esto, del sufrimiento, la diferencia entre el sufrimiento teórico y el sufrimiento vivido, ¿no? Es un poco largo, pero lo quiero leer porque me parece que son palabras fuertes, pero me parece que es interesante. El alemán, después de
de todos los males de Auschwitz y de la Segunda Guerra Mundial, avergonzado con lo que ha pasado, dice lo siguiente. Esto es una homilía del Viernes Santo en un libro que se llama Palabra en la Iglesia, que es muy bonito, ¿no? Dice, lo curioso es que la idea de que Dios no puede existir, la desaparición total de Dios, se produce en aquellos que no son más que espectadores de los horrores que se dan, en aquellos que, acomodados en un sillón, contemplan lo terrible del mundo y creen haber cumplido con su obligación y haberse defendido diciendo, si existen tales horrores es que no hay Dios. Pero la reacción de aquellos que verdaderamente sufren es frecuentemente la contraria. Precisamente en su sufrimiento descubren a Dios. En este mundo, la adoración sigue saliendo de los hornos de los que fueron quemados y no de los espectadores del horror. No es ninguna casualidad que el pueblo de la revelación, el pueblo que conoció a Dios y lo dio a conocer al mundo, haya sido el pueblo que más ha sufrido a lo largo de la historia, bastante antes de llegar a Auschwitz en los años 1940-1945. Y no es ninguna casualidad que el hombre más torturado, el que más sufrió, Jesús de Nazaret, haya sido el revelador, mejor dicho, haya sido y sea la revelación misma. No es ninguna casualidad que la fe en Dios provenga de un rostro lleno de sangre y heridas, de un crucificado, y que el ateísmo tenga su padre en Epicuro, en el mundo de los espectadores saciados. Bueno, esta frase que fue famosa, ¿no? Y que realmente a uno le ayuda a darse cuenta de que el sufrimiento vivido de alguna manera tiene algo de humano. O sea, es humanizante. Es una persona que no ha sufrido nada, como que le falta algo de humano. En cambio, las personas que han sufrido son personas que tienen una capacidad mayor de entender a los demás, de comprender a los demás. Por eso pueden vivir una caridad más perfecta. Entonces, ahí está la paradoja del dolor, ¿ah? Como de necesitar el dolor para ser más humanos, ¿ah? Para ser mejor persona. Esto es un poco lo que dice. Y finalmente, esto es una respuesta que cuando el Papa Benedicto era Papa más o menos el 22 de abril del 2011, hacen una especie como de catequesis, no sé si se acuerdan, pero un montón de niñitas que iban a hacer la primera comunión le hacen un montón de preguntas, ¿no? Entonces, hay preguntas muy buenas y todo, pero esta pregunta es una pregunta muy seria, ¿ah? De una niñita de 7 años de Japón. Acordémonos que el año 2010 fue el terremoto aquí, pero también fue el terremoto en Japón. Entonces, mucha gente perdió su familia y perdió su casa. Entonces, aquí está esta pregunta, que es muy bonita, pero... Y después la respuesta del Papa es muy impresionante, ¿no? Se las leo y con esto ya termino, ¿ah? Porque quiero dejar más preguntas, no sé si chutas, ¿ah? Con esto termino. Dice, me llamo Elena, soy japonesa y tengo 7 años. Tengo mucho miedo porque la casa en la que me sentía segura ha temblado mucho y porque muchos niños de mi edad han muerto. No puedo ir a jugar al parque. Quiero preguntarle, ¿por qué tengo que pasar tanto miedo? ¿Por qué los niños tienen que sufrir tanta tristeza? Le pido al Papa, que habla con Dios, que me lo explique. La respuesta era en vivo, aparte muy bonita, ¿no? Dice, querida Elena, te saludo con todo el corazón. O sea, ya ha logrado conmover la niñita a Papa Benedicto, ¿no? Que es fácil porque el Papa Benedicto era muy cariñoso, ¿no? Dice, también yo me pregunto por qué es así. ¿Por qué tenéis que sufrir tanto? Mientras otros viven cómodamente y no tenemos respuesta. Pero sabemos que Jesús ha sufrido como vosotros inocentes, que Dios verdadero se muestra en Jesús, está a vuestro lado. Esto me parece muy importante aunque no tengamos respuestas, aunque permanezca la tristeza. Dios está a vuestro lado y tenéis que estar seguros de que esto os ayudará. Y un día podremos comprender por qué ha sucedido esto. En este momento me parece importante que sepáis que Dios me ama, aunque parezca que no me conoce. O sea, ¿qué nos está diciendo Benedicto XVI? Le dice,
No hay una respuesta racional frente al dolor. ¿Qué tiene que hacer uno frente a una persona que sufre? No le tiene que decir, oye, no te preocupes, ya pasará, ya se te olvidará. Uno siempre cuando tiene que ver gente que sufre, no tiene que decir nada muchas veces, pero simplemente le dice, estoy contigo, ¿no? En el fondo, soy Jesús para ti. Pero desde el momento que Jesús ha sufrido todos los dolores posibles, traición, calumnia, vejaciones de todo tipo, injusticia, todo, ahí yo encuentro a Jesucristo. Hay gente que no lo encuentra, ¿por qué? Porque se revela, ¿no? O sea, un camino es la humildad, de decir, Señor, bueno, aquí estoy, ayúdame, porque si no, me voy a ir a la punta del cerro. O lo otro es decir, no, me cierro, no puedo, y eso es lo peor. Pero la respuesta cristiana es decir, si sufres, no te preocupes, o estoy contigo, me preocupo, pero estoy contigo, encontrarás a Dios allí, porque Dios también ha sufrido como tú. Bueno, creo que me he pasado un poquito del tiempo, pero ahora, no sé, la que quiera hacer preguntas, no sé si habrán surgido. Voy a dejar. Hay una, don Javier, no sé si la leyó en el chat, dice, en sabiduría sale que Dios no creó la muerte. ¿Por qué no defendemos esa idea y dejamos que la gente piense que Dios hizo la muerte? Dios, no defendemos la muerte, ¿en qué sentido? No sé cómo es el... Si me puedes repetir. Mire, no, lo que yo pienso es lo siguiente, perdón, ¿por qué nosotros no defendemos el hecho de que Dios no creó la muerte ni que la permite, sino que muchas veces se dice Dios se llevó a esta persona, Claro. Dios, y no es así, pues no creo que Dios se lleve a la gente de esa manera. Ya. ¿O estoy equivocada? Mira, cuando pienso yo, cuando la gente dice que el Señor se llevó a esta persona, lo que está diciendo es que el Señor vio, en el fondo, o sea, existe, en el fondo, vio que era madura, ¿no? Porque no es que se la haya, porque el Señor sí a cada persona se la lleva como para, en el momento justo, ¿no? Él es el dueño, también hay en los salmos, si tú lees los salmos son muy bonitos porque se los recomiendo también muchas veces rezar con ellos porque son muy existenciales, ¿no? Y el tema del mal está muy presente, ¿no? Y el tema de la muerte también. Entonces, el Señor, sí, en el fondo, Él es dueño de la vida, ¿no? Aunque Él no quiso la muerte, ¿no? Él, en el fondo, es quien decide cuándo alguien, bueno, termina esta vida. Pero no es la muerte, o sea, cuando nosotros hablamos de la muerte, o sea, la muerte tiene varias, no es un concepto unívoco, ¿no? Porque cuando el Señor dice que en la cruz el Señor venció la muerte, no está diciendo que no íbamos a morir, ¿no? Sino lo que dice es que fuimos arrebatados de la muerte definitiva, que es el infierno, ¿no? ¿Me entiendes? Aunque el Señor no es autor de la muerte, sí te decide Él cuándo uno está listo para irse o no de este mundo. Pero eso es la muerte física, que una muerte que no es la definitiva, porque uno va a resucitar, ¿no? Nuestra fe nos enseña que aunque nosotros terminemos los días de este mundo, volveremos a resucitar en cuerpo y alma además. Es decir, recuperaremos el cuerpo, ¿no? No sé si te he respondido, pero la muerte física no es un mal absoluto tampoco. Así como ni la enfermedad es un mal absoluto, ni como un mal natural es un mal absoluto. El único mal realmente objetivo y absoluto es el pecado, ¿no? Es el no poseer a Dios. Entonces, claro, el Señor, aunque, no sé, el acto de Adán y Eva produjo la muerte, es decir, el fin el fin de los días en este mundo, la cruz lo que hace es ponerle un límite al mal, ¿no?
Es decir, no, esto también no lo expliqué porque lo explica don Lucas al final de su clase, ¿no? Pero lo que hace Jesús en la cruz es nos preserva del mal absoluto, ¿no? De la condenación eterna en el fondo, ¿no? Muchas No sé gracias, si don Javier. Súper bien, muy clara su respuesta. Muchas gracias. Aquí hay otra que dice, ¿por qué Dios permite que nazcan personas que Él sabe que se van a condenar? Bueno, esta es una pregunta muy difícil, ¿ah? Pero es verdad que, a ver, Dios lo sabe todo, ¿ah? Pero también de alguna manera allí hay un misterio muy grande que cuando el Señor ha creado a una persona libre, esto no es un decir nomás, ¿no? O sea, cuando crea los árboles no son libres, tienen un ADN, tienen una genética. Aún incluso, ¿ah? En la naturaleza hay un poco de caos, no todos los árboles son idénticos, ¿no? O sea, eso de que el Señor conozca todas las cosas es un tema súper difícil, también es un tema límite, la relación entre el tiempo y la eternidad, es decir, no te lo puedo explicar porque no hay explicación, ¿no? Y ni la teología ni la filosofía, es decir, uno tiene que dejar, ¿no? Como decía Guardini, son temas que uno tiene que dejar abiertos, ¿no? Tiene que dejar abierto a decir, bueno, existen posibilidades. Ahora, cuando uno dice Dios sabe todo, claro, también uno tiene que decir, Dios puede dejar perfectamente, cuando crea a una persona libre, de alguna manera crea incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una persona que se condena? Una persona que se condena es una persona que la misericordia divina hace que sea imposible que esa persona se condene involuntariamente, ¿no? Entonces, Dios es bueno y misericordioso y siempre le va a dar todas las oportunidades necesarias para que esa persona libremente se vaya al cielo, ¿ah? Es decir, nadie se condena sin querer. Ahora, que Dios lo sepa todo, en el caso del hombre es un poco relativo. ¿Por qué? Porque yo soy libre. Y de alguna manera, no sé, pues Dios, por ejemplo, no sé, me crea y tiene un plan para mí y todo, pero tampoco uno que tiene que considerar que está todo cerrado, digamos, ¿no? O sea, que la libertad hace que, y esa es la maravilla más grande, quizás es lo que me gustaría como explicar, y es como el fin de esta charla, ¿no? Que hubiera sido mucho más fácil haber creado todo perfecto, todo automático, todo cerrado, pero tiene una gracia. O sea, eso para el Señor no tiene ninguna gracia, ¿no? Eh, y aquí, bueno, en fin, hay un montón de cosas que se me ocurren, pero en el fondo, ¿no? Joseph Ratzinger, en el libro Introducción al Cristianismo, tiene un pequeño inciso que dice que se habla la ley de lo máximo y de lo mínimo. Dice, ¿qué es lo bello ante Dios? ¿Qué es lo grande ante Dios? ¿Los movimientos de todos los astros? ¿O el pequeño gesto de amor de una mamá por su hijo? Pero para Dios vale mucho más. Pero vale porque no está determinado, porque la mamá podría no hacerlo. Entonces, de alguna manera, Dios, o sea, Él puede llevar la providencia tal como Él quiere, ¿ah? Porque tiene un poder infinito y sin ninguna violencia, además, con el puro amor, ¿ah? Pero no sabe lo que yo voy a hacer. ¿Ah? Eso es bien impresionante, porque no existe todavía, ¿no? Entonces, eso también es bien impresionante, la voluntad, ¿ah? La voluntad de la libertad del hombre es una cosa tremendamente impresionante, ¿eh? Por eso la creación es algo abierto, ¿ah? Es algo que tiene mil posibles, ¿no? Si sabe que alguien se va a condenar, bueno, en fin, pero es que no es tan así, ¿ah? Porque una persona está abierta, ¿ah? Tiene una misión en ese mundo y podría cumplir, él le da toda la oportunidad. El cura de Ars decía, que no me quiero alargar, pero bueno, en fin. El cura de Ars decía que una vez una señora fue a rezarle y era una señora que estaba muy triste porque había enviudado
y su marido era un masón, pero ya de estos, pero terribles, ¿no? De la época, ¿no? Y además se había quitado la vida, ¿no? Entonces fue muy duro para él. Entonces la vio el cura de Ars y le dice, sin decirle nada, le dijo, no te preocupes, tu marido se ha salvado. Entonces él le dijo, bueno, después terminó la cola y cuando le tocó a ella le dijo, sí, se ha salvado, porque cuando tú rezabas el rosario, tu marido oía un poquito, ¿no? Y la Virgen se las arregló con ese oír del rosario tuyo, porque a él internamente le surgía el decir, yo tengo que ser mejor, ¿no? Y ya con ese acto de libertad, la Virgen se las arregló. A lo mejor tenía un purgatorio interesante, pero por lo menos, ¿no? Es la salvación. Entonces, ese es el milagro de la libertad, ¿no? Es decir, Dios lo sabe todo, sí, Dios lo sabe todo, pero Él puede crear cosas que Él no sepa también, ¿no? Como la niñita que le pregunta al sacerdote, ¿no? ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que no pueda levantar? Y el sacerdote le dice, sí, le dice, tu voluntad. Que bien impresionante, porque dice, mi voluntad. Aquí en este mundo muchas veces se hace lo que yo quiero, no lo que Dios quiere, ¿no? En el libro de El Dios de la Alegría y el Problema del Dolor está muy desarrollada esta idea, ¿no? Pero es un problema límite, no lo podemos entender plenamente, nos podemos acercar un poquito. No estamos predestinados, el tema de la predestinación ha sido zanjado por la Iglesia, ¿no? Porque existía alguna corriente de protestantes que decían que estamos predestinados, ¿no? Pero no estamos predestinados, ¿no? Es decir, Dios crea a todas las personas para la salvación, para que se salven. Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias, don Javier. Yo al principio le agradecí a don Javier todo su esfuerzo por estar acá y ahora... Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Cata, y muchas gracias a todas.